Bueno, queridos hermanos, muy buenos días nuevamente. Como siempre, agradecidos con el Señor por este privilegio tan grande que nos da hoy de reunirnos como familia, como miembros del cuerpo de Cristo. Quiero saludar de manera especial a nuestros hermanos que están acá físicamente reunidos y agradecerles por ese compromiso también y por tomarse en el tiempo de querer estar aquí. Gracias a Dios que pone en nuestros corazones ese querer y ese hacer de querer estar aquí también, ¿no? También quiero enviar un saludo de manera especial a todos nuestros hermanos que nos ven en las redes sociales, a todos los servidores de Iglesia Berea que se encuentran a lo largo del mundo entero, porque Dios es fiel y llama obreros para servir en su mies. Nuestros hermanos de nuestra hermana de Italia, nuestros hermanos de Chile, nuestros hermanos de México, nuestros hermanos de Lima, nuestros hermanos de España, nuestros hermanos de Argentina. El Señor les bendiga y les siga dando cada día más sabiduría y nos ayude a estar firmes en la obra del Señor. Un abrazo, les amamos en Cristo y bienvenidos a todos quienes nos ven por las redes sociales. Ya hemos alabado al Señor recientemente con una canción y quisiéramos hacerlo también como nos enseña la palabra de Dios por medio de las ofrendas que recogemos domingo a domingo voluntariamente. Así que le voy a pedir el favor a nuestra hermana Sara que nos acompaña para que active su micrófono, por favor, y oramos por la ofrenda. Grande de la gloria, Señor. Gracias por este momento maravilloso, Señor. Gracias porque tú eres, Señor, el que coloca en nosotros, Padre Santo, el querer con el hacer. En esta mañana te pido, Señor, que bendiga las ofrendas. Damos, Señor, un poquito de lo mucho que tú nos das, bendito, Señor. Y aquellos que no tienen una provisión, Señor, seas tú aparejando las cosas conforme a tu preciosa voluntad. Bendice una vez más, Señor, tus ofrendas, Señor, y bendice tu tiempo, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, mientras terminamos de recoger la ofrenda, nos vamos ubicando por favor en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 13. Ahí donde estamos de pie, y quienes puedan hacerlo, por favor, pongámonos de pie para dar lectura a la palabra de Dios y honra también a la misma. Hebreos capítulo 13, ¿ya estamos en el capítulo 13? Bueno, ahora vamos a ubicar el verso 9. Hebreos capítulo 13, verso 9, que es el pasaje en el cual está basado el sermón del día de hoy, hermanos, que lleva por título Doctrinas Diversas. Si alguno de mis hermanos quiere dar lectura a la palabra de Dios, adelante. Dice la palabra del Señor: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Amén. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Ya pueden sentarse. Recientemente ya uno de nuestros hermanos oró por la palabra del Señor y para que el Espíritu Santo de Dios, que Dios también nos guíe y nos ayude a entender su palabra. Y nos sobra pues decir que
pedirle al Señor para que nos ayude a disponernos. Igual el solo hecho de estar aquí reunidos en esta mañana ya muestra algo de disposición de parte de cada uno de nosotros para querer escuchar la voluntad de Dios, porque ese es el motivo, ¿no? Ese es el propósito con el que nos reunimos cada domingo, ¿no? Para adorarlo, para exaltarlo y también para hacerle nuestras peticiones en oración, pero también para escucharlo, porque Dios nos habla a través de su palabra cada vez que la leemos, cada vez que la recordamos o cada vez que la escuchamos de alguien. Amén. Amén. Bueno, como decía anteriormente, el título de este sermón es Doctrinas Diversas. ¿Qué significa la palabra? Quiero empezar por dar una explicación breve de lo que es una doctrina. Una doctrina es una enseñanza. Una enseñanza de la palabra de Dios, en este caso, ¿no? Porque estamos hablando de la palabra de Dios. Una doctrina es una enseñanza de enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios para nuestra vida y que podemos aplicarlas cada uno a nuestro diario vivir. Existen cantidad de doctrinas diversas. Yo creo que para ninguno de nosotros es un secreto que son muchas las doctrinas que encontramos extrañas. Basta con dar un clic en la internet para encontrarnos con una infinidad de enseñanzas y doctrinas, y algunas algo extrañas, ¿no? Que nos ponen a pensar y a recapacitar a veces por qué se ve tantas cosas en la internet, ¿no? Cuando hablamos con algunas personas también es fácil identificar algunas creencias extrañas que realmente es preocupante, hermanos. Es sumamente preocupante que es todas esas doctrinas. ¿Por qué es preocupante? Porque todas esas doctrinas y todas esas enseñanzas, que algunas son raras y extrañas, pues confunden. Y no solamente confunden, porque a veces las personas pues ya no saben en qué creer, porque por aquí ven que hay que hacerlo así, por allí ven que hay que hacerlo de otra manera, y otros dicen que no es así ni como lo hacen allí, sino como se hace aquí. Bueno, en fin, ¿no? Entonces eso trae una confusión, y no solo causa confusión, sino que hay algo más preocupante, y es que desvían a las personas de la verdad. Las alejan de la verdad, las alejan de la sana doctrina. Y en su efecto, pues las alejan de Dios mismo. Este es un fenómeno, hermanos, que está impactando de una manera negativa al mundo entero. Y lo más preocupante es que la misma iglesia, hermanos, en las mismas congregaciones se están apartando de la verdad, que es lo que conocemos como apostasía. Apostasía, que es el apartarse del fundamento de la palabra de Dios, apartarse de la verdad revelada en la Escritura. Y no es de extrañarnos, hermanos, porque este periodo de apostasía por el cual el mundo y la iglesia está atravesando ya estaba anunciado de antemano, ya estaba, es decir, ya se había profetizado. O sea que para este tiempo se está cumpliendo ese periodo. Y me gustaría que leyéramos un pasaje, un pasaje que nos lo confirma. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribe lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, esta porción de la Escritura fue escrita aproximadamente hace unos 2000 años.
Por eso dice que en los postreros tiempos, es decir, para estos tiempos. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. De manera que no debemos extrañarnos, hermanos, que estemos pasando por un periodo y por una etapa de apostasía, porque ya estaba profetizado, ya Dios lo había profetizado a través del apóstol Pablo. Amén. En el texto base, siguiendo con el texto base, en el texto base, el escritor de Hebreos nos insta a no dejarnos llevar de doctrinas diversas, de doctrinas extrañas, ¿no? Y es una palabra de advertencia, es una clara exhortación que el escritor da a la iglesia en general, a todo creyente, hermanos. Es una exhortación que encontramos bastante clara en la palabra de Dios. Y esto es bastante importante, hermanos. El apóstol Pablo también nos insta en 2 Timoteo capítulo 2, verso 2, a no dejarnos mover fácilmente en nuestro modo de pensar. Y asimismo el escritor de Hebreos nos insta también acerca de este tema en el capítulo 10, en el verso 23, a mantenernos firmes sin fluctuar. Y en la Biblia, cuando algo es importante, hermanos, o Dios quiere comunicarnos algo importante, nos lo recalca y nos lo repite una y otra vez y a través de diferentes escritores o a través de diferentes personajes. Ahora, como creyentes, como cristianos, tenemos la responsabilidad directa de no dejarnos mover, de no dejarnos llevar de aquí para allá o de allá para acá por diversas doctrinas extrañas o diferentes. Es nuestra responsabilidad, hermanos. Luego que el escritor de Hebreos nos insta a no dejarnos llevar de todas estas doctrinas raras y diferentes, pues nos aconseja, nos da una recomendación. Dice que buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Y esto se traduce en que afirmemos, en que nos afiancemos en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Enseñanzas que encontramos en la Escritura, no en los libros de psicología o en los libros de autosuperación o en libros de metafísica o en libros de superación personal o de motivacionales. No, porque eso lo único que hace es inflar el ego del ser humano. Cristo mismo, a lo largo de todo el capítulo 15, donde de una manera metafórica nos habla que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos y que si no permanecemos entonces nos vamos a caer, si no nos alimentamos nos vamos a desnutrir, etcétera, etcétera. A lo largo de todo el capítulo nos insta y nos exhorta, nos anima a permanecer firmes en sus enseñanzas, a permanecer firmes en su doctrina. Doctrinas que no son conforme al mundo, sino que son conforme al corazón, conforme a la voluntad de Dios. Doctrinas que no son conforme al necio corazón del hombre, sino conforme a la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Porque Dios todo lo hace perfecto, hermanos. Amén. Amén. Por eso la importancia de que nuestra fe esté fundamentada en la palabra. Y yo creo que esto lo hemos escuchado muchas veces, ¿no?
De hecho, a lo largo de todo el Nuevo Testamento son muchos los pasajes que podríamos citar que nos hablan de permanecer, de perseverar, de guardar, de estar firmes, ¿sí? Y si lo encontramos ahí en tantos libros y en tantos pasajes, hermanos, es porque es importante, porque es fácil desviarnos de la verdad, es fácil escuchar a personas que aparentemente hablan de parte de Dios, pero que realmente su motivación no es dar a conocer a Dios, sino otras cosas, y tergiversan la palabra de Dios. Por eso es importante que nuestra fe esté fundamentada en la palabra de Dios, hermanos, como está escrito en Efesios capítulo 2, verso 20, que quisiera leerlo, donde dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Este es un pasaje que es un pilar de la fe cristiana, hermanos. Uno de los tantos pasajes. Ahora, ¿cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? La palabra de Dios, la escritura. Jesucristo es la roca. Él es el fundamento de nuestra fe, hermanos. Él es el fundamento de la fe cristiana. Amén. Y Él es en quien debemos afirmar nuestro corazón, como dice el escritor de Hebreos. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas, así como termina diciendo el texto base, hermanos. Este mismo texto en la nueva traducción dice así: así que no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Los creyentes de esa época, hermano, de la época en que fue escrito este pasaje, estaban pasando por un momento de debilidad, estaban flaqueando un poco en la fe. ¿Por qué? Porque ellos habían sido influenciados por la cultura judía y por todas sus tradiciones. Entonces, como que no veían un fundamento, no porque no lo haya, sino porque no lo querían ver, un fundamento sólido en la palabra de Dios. Entonces querían volverse nuevamente a las observancias de las normas judías, de las tradiciones. No coma esto, no coma aquello, coma esto, bueno, etcétera, ¿no? Y hasta el día de hoy, hermanos, en muchas congregaciones se les prohíbe comer ciertos alimentos, ignorando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que encontramos claramente en la palabra de Dios. Podría citar Marcos capítulo 7, verso 19, donde Cristo mismo hace limpios todos los alimentos. 1 Corintios 10, 25, donde está escrito en palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Amén. Bueno, ahora, quienes prohíben o hacen tales prohibiciones, la Biblia le llama espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La Biblia, no yo. Es la Biblia la que le llama así. Y vamos a leerlo, porque entonces van a decir: no, es que el pastor Jaime nos está diciendo esto y esto, y no soy yo, es la palabra de Dios, porque recuerde que nosotros tomamos el consejo de Dios, nos basamos en la palabra de Dios para de esa manera
darla a conocer, recordarla y meditar en ella. Primera Timoteo capítulo 4, lo leíamos anteriormente dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse, o sea, no coma esto, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que no han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Amén. Aquí tenemos unas palabras magistrales del apóstol Pablo, palabras de Dios que nos ayudan para aclarar y para desmontar todo ese show de quienes prohíben que no coma esto, que no coma aquello y que no coma lo otro. Amén. Amén. Con estas verdades bíblicas, hermanos, que encontramos a lo largo de la Escritura, confirmamos y reafirmamos una vez más, ¿no?, nuestra fe en la palabra de Dios, en nuestro glorioso Dios, para seguirla fundamentando en la palabra, ¿no? Para seguir fundamentados, o sea, la fe, seguirla fundamentando en la palabra, en la roca, y no en las palabras de los hombres, ni en los rituales, ni en las tradiciones humanas, sino en la palabra de Dios, hermanos. Ahora, para concluir, quiero dar algunas recomendaciones que la Escritura nos muestra o nos da para que de esa manera estemos atentos y evitemos y no nos dejemos llevar tan fácilmente por esas diversas doctrinas diferentes y extrañas que contradicen abiertamente la palabra de Dios. Primero, hagamos de la lectura de la palabra de Dios un hábito diario. Así como sacamos tiempo para todo, saquemos tiempo para leer la palabra. Si no la leemos, meditemos en los versículos o en los temas que Dios ya nos ha hablado. Saquemos tiempo todos los días para leer la palabra de Dios, hermanos. Que sea un hábito escudriñar las Escrituras, como está escrito en Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Palabras de Cristo, hermanos. Segundo, tengamos en cuenta los consejos que Dios nos da en su palabra, porque la palabra de Dios es el manual de vida, el manual que Dios nos da para que llevemos una vida conforme, no a nuestro corazón, ni a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Tengamos una vida, tengamos en cuenta los consejos, de Dios, que Dios nos da en su palabra. Y hay un pasaje que me gustaría que lo leyéramos, Efesios capítulo 4, del verso 11 al 14, donde está escrito: y Él mismo, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin constituyó nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, a los pastores, a los maestros y a los evangelistas? El verso 12 nos da la respuesta: a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Los de madera, los que le ponen luces y esto? No,
los santos de carne y hueso, los que han sido llamados por Dios, los que han sido santificados, los que se santifican para Dios, es decir, los que se apartan del mal, del pecado, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y mira lo que dice el verso 14. Por eso es importante este punto, que sigamos las instrucciones que Dios nos da en su palabra, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Si somos niños fluctuantes, vamos a ser débiles en la fe, y así como el viento arrastra una hoja de aquí para allá y de allá para acá, así mismo lo va a hacer con una persona que esté débil en la fe, que no sea madura espiritualmente. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Por eso es importante, hermanos, seguir las instrucciones, seguir el consejo, estar atento al consejo de Dios, que Dios nos da en su palabra. Porque si nos dejamos instruir, si nos dejamos guiar por Dios y por sus siervos que pone aquí en la tierra, pues iremos madurando espiritualmente, iremos fortaleciéndonos en la fe, madurando, para no ser esos niños espirituales y ser movidos fácilmente, sino ser unas personas maduras en la fe. Tercero, pidamos a Dios sabiduría y discernimiento. Y eso es algo que podemos hacer todos los días en oración, hermanos. Amén. En oración, dirigirnos, como escribe también el autor de Hebreos, dirigirnos al trono de la gracia para pedir ayuda, para pedir discernimiento, para poder con ese discernimiento entender y diferenciar lo que está bien de lo que no lo está, de lo que es bueno y lo que no lo es, de lo que agrada a Dios y de lo que no agrada a Dios. Hebreos capítulo 5, verso 14. Cuarto, es importante también que tengamos una mente abierta y una mente crítica. O sea, en el buen uso de la palabra lo digo, ¿no? O como enseña el apóstol Pablo, no es que nos volvamos criticones y es que mire, no, lo digo en el buen sentido de la palabra, que tengamos una mente crítica en el buen sentido de la palabra, o como enseña, ¿no?, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, verso 11. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Si comprobamos cada día si lo que estamos creyendo, si lo que estamos haciendo, si lo que estamos pensando es agradable a Dios o no, va a ser fácil discernir, ¿no? Efesios capítulo 5, verso 10. Me pasé un versículo, perdón. Entonces es importante. Y ya para terminar, hermanos, de concluir, quiero hacerlo recordando las palabras del apóstol Pablo que encontramos en Colosenses capítulo 2, del verso 6 al 7, donde está escrito: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, todos los que estamos aquí en esta mañana y quienes nos escuchan, mayoría de los que nos escuchan, han recibido a Cristo en sus corazones, le han dado entrada a Jesús a su vida. ¿Y cómo? Por la fe, ¿no? Cuando depositamos fe en Cristo, cuando le creemos a Dios
a su palabra y creemos en su sacrificio, nos arrepentimos del pecado que hemos hecho hasta ese día que le abrimos nuestro corazón a Jesús, y como dice el apóstol Pablo, que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, o sea, andad en sus enseñanzas, arraigados, o sea, agarrados, afirmados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Una de las evidencias, y con esto quiero terminar, una de las evidencias que identifican a un verdadero discípulo de Cristo, hermanos, es aquel que permanece en sus doctrinas y en sus enseñanzas. Juan capítulo 8, verso 31. Así que mantengámonos firmes, hermanos, y afirmemos nuestro corazón con la gracia. Amén. Amén. Oremos. Es el mensaje que tenía para compartirles el día de hoy, hermanos. Y siempre que Dios nos habla, lo hace a través de alguien, ¿no? O a través de su palabra. Y es importante que meditemos en estas palabras. Yo quiero animarlos, instarlos para que tengamos estas palabras en cuenta, para que las meditemos y para que de manera personal con Dios le demos una respuesta. Probablemente estemos fallando en algo, o nos haga falta esforzarnos un poco más. No hay problema, podemos enmendarlo, podemos ir delante de Dios, pedirle perdón y renovar nuestro pensamiento, fortalecernos en Él, porque Él nos fortalece, nos da fuerzas, nuevas fuerzas cada día, y seguir adelante, hermanos. Amén. Amén. Oremos. Amado Señor de la gloria, te agradecemos en esta mañana inmensamente por esta tu palabra, Señor, porque tú nos hablas, Señor, a través de ella. Ayúdanos a creerla, ayúdanos a guardarla en nuestro corazón como ese tesoro preciado que es tu palabra, Señor, que nos ayuda, que nos guía, que nos cambia, que nos lava, que nos transforma, Señor, que alumbra nuestro camino. Tu palabra dice que es lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos para que no se nos olviden los consejos que tú nos das a través de ella, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y a cada una de las personas que hoy nos escuchan o que escucharán más adelante este mensaje, Señor, y sé tú dando convicción de tu verdad, de tu palabra, Señor. Y como siempre, Señor, te agradecemos y te pedimos que te lleve la gloria, porque solo tú eres merecedor de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios mediante, hasta una próxima.